salvo algunas diferencias, es más o menos la misma. ¿Sí? Crecimos más o menos en el mismo ambiente, el mismo contexto, con la misma gente. Entonces el producto que voy a tener es más o menos el mismo también. En ese sentido viene eso. O es una de las interpretaciones que se le podría llegar a dar a esto. Otra de las cosas, lo que decía Pablo recién, es que otros son los momentos de consumo y la cantidad de consumo per cápita. Porque... Ahí te interrumpo un segundo. Sí. O sea, lo que vimos mucho en el caso era precisamente eso. O sea, cómo se consume y cómo. En algunos mercados utilizan todo lo que son premise y en algunos otros off-premise. O sea, que es primordial alguno de los dos. On-premise es lo que es supermercado, comercio de bebidas, cosas más grandes, y el on-premise es restaurantes, bares y demás. Entonces, en el momento de consumo vital lo tenés en Estados Unidos, que es así. No te digo, o sea, vos hipotético. quizás es un país donde el porrocito es algo que sale mucho, que se bebe mucho en el bar y demás, es un mercado que apunta mucho más a la presencia. Tenés otros realmente mucho más caseros, que apuntan quizás a la botella barata, a los mercados. Totalmente. No, justamente eso es lo que les quería comentar también, que el hecho de tener una variedad en materiales, en cantidades más que nada, es porque, bueno, si por ejemplo en los Países Bajos da para que cada uno se baje 2 litros de cerveza de una, bueno, sí, serán botellas grandes, como dicen ustedes, o más estandarizado. Pero si quieren ir a un país donde la venta per cápita de cerveza es 1 litro por mes, y van a tener que por ahí abocar a medida más chica, lata de 600, botella de 500. Por ejemplo, si los chicos, si Fede quiere exportar a Estados Unidos dulce de leche, no creo que la única medida sea el tarro de 1 kilo. Porque acá en Argentina sí, por ahí te lo compras en el supermercado y te lo bajás. Pero por ahí, como el momento de uso o el consumo per cápita es distinto, tienen que adaptarlo en ese sentido también. ¿Qué querías decir vos? No, eso que muchos productos lo que hacen es cambian las fórmulas en distintos países. Más azúcar, distintos sabores. Acá no funcionan mucho las bebidas que son frutales. Pero vas a Brasil o a otros países de Centroamérica y la mayoría de las bebidas, uvas, sabores que acá no funcionan y que funcionan bien. Y con respecto a los cambios, que capaz le habíamos contado la clase pasada a ellos, el canal, la forma de distribución de Sudáfrica, en ese momento comentaban que era distinta. Y eso también influye. Disculpame, te hago otra introducción que es un caso que es particular de un amigo mío que es muy llamativo, que también cómo acompaña el contexto y lo que es lo cultural, que me dice, yo en Brasil tomaba Coca-Cola con limón, que lo tomaban todos y me encantaba. Y vine a Argentina, le puse limón a la Coca-Cola y es un asco. O sea, fíjense hasta cómo lo psicológico dentro de la cultura hay que tenerlo muy en cuenta. Porque el mismo producto... La Coca-Cola me dijo, la Coca-Cola es idéntica. Idéntica. El limón es lo mismo. Pero lo tomás... Me parece que en Brasil hay más lima. En Brasil no hay tanta producción de limón. De limón, La ciudad es con lima. Entonces el gusto diferente es por la producción que ellos tienen. No, pues me decía, él era lo mismo, pero era lo mismo, porque una cosa, los dos elementos eran lo mismo, pero estaba localizado en una parte del globo y me encantaba y acá es una... Ahí estaba dispuesto a tomarlo. Igual puede ser lo que... Claro. Ya sabes así, vas a hacer la playa, tomás 5 cervezas, ya como nada, como una que medio... Es un poco la experiencia, diferente. un poco la experiencia que se da de hacerlo en ese lugar y hacerlo en los solo. Puede ser también. Y bueno, lo del neuromanagement, lo que hablábamos también, tiene mucho que ver con eso. Cómo en la cabeza nos juega el mismo estímulo de distintas maneras y justamente hay que darle bola. Hay varios dibujos que nosotros me acuerdo una patente que era muy chico, mostraban dibujitos, qué es lo que hizo un tipo que vivía en el occidente y qué es lo que fue lo que pasó por el viejo. Y creo que trataba una final que decía que era totalmente diferente. Que uno te decía, no, están por una casa, la que veíamos todos nosotros. En africana es otra cosa. No, vamos a señora con una canasta en la cabeza y que al lado de un árbol, no sé, de limones. Y acá no conoces, sí, dibujito. Y a la cultura que estamos hablando, totalmente diferente. Acá vemos todo una cosa y ya todos otra. Adelante. A ver, ese es el otro producto principal. El otro producto principal es el hecho que tiene la marca Grolsch y tiene la marca Amsterdam. Y aparte, además de eso, tiene licencia para distribuir otras cervezas. En el caso de Amsterdam es la cerveza no premium. Apunta a un segmento totalmente diferente de la punta Grolsch. O sea, la cerveza es de menor calidad. Y en este caso no es una Lager, Lager. Lager, sí. Es una cerveza con un sabor un poco más fuerte
que por eso apunto que también el mercado más allá de la calidad. Pero, o sea, lo importante acá es que el 95% del volumen de estas cervezas de esta bebida era en Francia, en Sudáfrica, en Rusia y en Australia. O sea, esos son los principales mercados. Fíjense, o sea, como que sale de donde apuntaba Grosch. O sea, Grosch era Países Bajos, Europa, Francia quizás está diciendo, ¿no? Europa Oriental, pero después se va totalmente por otro lado. En 1946, un poco lo habíamos dicho al principio cuando hicimos la línea de tiempo de toda la empresa. En 1946, termina la Segunda Guerra Mundial y empieza a exportar la empresa. En ese momento, en 1946, es donde Grosch empieza a exportar. Uno de los principales mercados, pero le hemos puesto que en la guía positiva, en el chart desde el principio estaba, era que Indonesia era uno de los principales. O sea, de los 3.000 hectolitros que se exportaban en ese momento, Indonesia solamente compraba 1.000. O sea, solamente, o sea, los de Indonesia eran 1.000 hectolitros. En 1950, ahí donde, acá es lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Por demanda interna, acá las exportaciones, entonces bueno, o sea, claramente las empresas se vuelcan a abastecer en plan interno. En 1970, todo lo contrario. Se viene crisis adentro de los Países Bajos, una crisis dentro de los que son los mercados principales, entonces... Sí, aparte en los 70 hay una crisis mundial. Sí, y se les sale internacionalizar. Lo mencionamos también en línea de tiempo, tienen portales propios dentro de Estados Unidos y de Inglaterra. Empiezan también en 1980 y ahí también empieza a haber inversiones en el exterior que empiezan a pasar, tiene distribuidores, se hacen acuerdos con distribuidores, son distribuidores propios, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A ver, frena un poco ahí, Mati. Sí. Toma porque hay un montón de información. Fíjense, año 1946, comienzo de exportaciones. Significa que hasta ese entonces, no me acuerdo bien del caso, pero probablemente no tenía mercados externos la cerveza. Sí estaba en sus mercados internos, ¿de acuerdo? En 1615 creo que era. Sí, Bueno. Es más, hacían, no arrancaron con cerveza, hacían otro cosa que yo no me acuerdo cómo se llama. Ajá. No Bueno, ahora comienzan a exportar los tipos en el 46, seguramente porque se le achicó el mercado, porque necesitaban crecer en volumen, crecer en rentabilidad y necesitaban más rotación de producto probablemente, ¿ok? Entonces, y por eso lo de tener presencia en otros mercados. El comenzar a exportar, ¿quiénes estuvieron leyendo el libro de primera exportación o el libro de comercio exterior? No está Lorena, que se lee todo. En el libro de primera exportación, ustedes tienen lo que son las fases de comercio internacional o las fases de la internacionalización de la empresa. Y una de las primeras fases tiene que ver con la fase exportadora. Y van a leer, ¿sí? Cuando les digo van a leer, pues ya lo deberían haber leído. O sea que busquen y revuelvan y lean porque están atrasados. Entonces cuando yo les digo, le hablo de las exportaciones y de la fase de las exportaciones, estamos hablando de que cuando nosotros exportamos, ¿qué es lo primero que quizás en 1946 a Grosch o a Mr. Grosch le lleva a querer exportar? ¿En qué está pensando? En oportunidades que se me están dando, ¿no? Entonces de repente nos puede pasar, me pasa una pyme acá en Argentina que dice, fui a la feria, en la que está ahora, viene Tomás Martinoglio la semana que viene, dice, en la feria hubo muchos extranjeros y resulta que en tal otro stand que fabrican en Argentina, y no es como el caso de que son importadores, vieron la beta para poder ubicar el producto en otro país, porque a este extranjero le interesó mucho el producto que se fabrica en Argentina, que es de achura nacional. Entonces dice, vamos a empezar a desarrollar una relación comercial con este tipo que cayó como peludo de regalo en la exposición de Expo Ferretería, y empiezo a desarrollar una relación comercial. Cuando comienzo a desarrollar una relación y cuando haga mi primera exportación, si yo tengo el 100% de todo mi esfuerzo de comercialización en el mercado doméstico, eso va a ser una exportación de tipo ocasional. Se me dio la ocasión de exportar, pero yo ni lo esperaba. ¿Sí? Bueno, exporto. ¿Y qué exporto ocasionalmente? Porque se me dio la oportunidad o porque me sobró stock y no sé dónde meterlo y justo se me da la posibilidad de exportarlo y sacármelo de encima. ¿Sí? Por ejemplo, cosas que le podrían haber estado pasando por la cabeza de Grosch, que igual era bastante grande en aquel entonces, como empresa y era como cualquier pymecita argentina probablemente.
¿Qué otra cosa puede suceder? Que yo diga 1946, se me empieza a quedar chico el mercado y empiezo a adelantarme a los hechos y a lo que pueda llegar a suceder. ¿Sí? 1946 estamos hablando de que terminó hace un año la Segunda Guerra Mundial y empieza toda la movida por el sistema multilateral de comercio y la apertura del mercado en el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no es nada raro que en el 46 una empresa europea quiera exportar. Porque estamos en el casi inicio del Acuerdo General de Naciones y Comercio. Ya se hablaba mucho de todo eso. Entonces digo, voy a empezar a probar con algunos mercados y voy a hacer lo que se llaman exportaciones de tipo experimental. Voy a experimentar con los mercados y a ver en cuál me va bien. Voy a hacer estudio de prefactibilidad de exportación, lo que están haciendo ustedes, para experimentar con algún otro mercado y ver qué pasa. Y ahora, supóngase que ustedes ya tienen un mercado desarrollado y decís, acá realmente me va bien y me sirve, ya no experimento más con este mercado, ahora exporto directamente este mercado. Entonces la empresa te dice, yo tengo, entrevistan al tipo de comercio exterior, de finanzas, y dice, no, nosotros como empresa tenemos 7 mercados a los que abastecemos en un tanto tenemos una penetración del tanto por ciento, y tenemos tanto por ciento con el mercado doméstico, que es nuestra vaca lechera, digamos. Entonces, pero son exportaciones de tipo directas, que probablemente sea de lo que está hablando ahí, haber comenzado a desarrollar y exportar en forma directa. El producto que pasa por la aduana, tengo el despachante de aduana, que es el que me asesora con toda la logística, con el permiso de exportación, cosas que vamos a hablar el sábado que viene. Y hago exportación directa. Esas van siendo más o menos la fase. Hasta que llegue el momento en que sea ineficiente estar revoleando la mercadería todo el tiempo para otro lado del continente. Y que quizás lo que me convenga sea empezar a tener presencia en ese mercado. Entonces empiezan a pasar algunas cosas que dicen ahí. ¿Se acuerdan que hablamos de market seeking, cercanía a los mercados, resource seeking, cercanía a los recursos, de acuerdo a lo que soy intensivo como empresa? Strategic asset seeking, busca de activos estratégicos, ¿sí? Y por el otro lado también el efficiency seeking, busco eficiencias. Entonces, de acuerdo a lo que yo esté buscando, es si voy a seguir exportando, de última yo encuentro un mercado en el que me conviene establecer y hacer ejes como los rayos de la bicicleta y de ahí empezar a abastecer. Y probablemente ese mercado yo le esté exportando, pero soy un representante comercial mío que esté dirigido por uno mío más un autóctono de ahí, porque me conviene que tenga conocimiento del mercado. Y si no me lo quiero comprar yo, ¿qué es lo que hago? Hago un acuerdo con un dealer, con un distribuidor. Fíjense lo que dice por ahí abajo. Acuerdos en 1980, acuerdos de distribución en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esos acuerdos de distribución, no estoy yo metido ahí, estoy contratando un distribuidor, estoy haciendo, como dice la Cámara de Comercio Internacional con su modelo de contrato, un acuerdo de distribución internacional o de global sourcing. ¿Sí? Estoy haciendo un acuerdo que va a durar por X cantidad de años, en el cual al tipo le estoy dando por ese tiempo la exclusividad para explotar una determinada región. ¿Sí? Y ahí tengo un dealer. Y no es estoy teniendo presencia a través de esta pata. Y después habla por el comienzo de inversiones en producción extranjera. Ahí es donde arranca lo que estás diciendo vos. Ahí es donde empieza Síganlo de ahí, presencia. pero desarrollenlo por este lado. A ver, es lo que digo, o sea, en 1900, no puedo resolver más, Dale. lo que hay es, empiezan a invertir de otra manera, empiezan a tener presencia en algunos países, empiezan a hacer fusiones, las empresas empiezan a hacer fusiones también, empiezan a integrarse en otra compañía, empiezan a tener joint venture también en otros países, en otros mercados. Entonces, todo eso a partir de 1900, donde la inversión en el exterior para la producción empieza a ser más fuerte. Y con una dinámica muy especial. Acá hablamos un poco de lo que pasa en la década del 90 en algunos países. En Alemania en el 90 se busca. Esto es lo que decíamos, en el 90 la inversión en el exterior arranca fuerte. Y ahí es donde arranca. ¿Por qué arranca fuerte la inversión en los 90? ¿Qué pasaba en los 90? Recuerden, 1986 hasta el 94, ronda de Uruguay, el 94 termina con la creación de la OMC, pleno auge del libre comercio. Estados Unidos, ¿se acuerdan de las burbujas, no? Sí. Los felices 90 de Stiglitz. Piensen en ese contexto, Bien, se compra la cerveza Pecula. La idea de esto era duplicar el nivel de producción que tenía Flor. Y en el 94, 4 años después, decidió venderla. Esto lo que sucede en Alemania. Pero al venderla, hace un acuerdo con una empresa que se llama Palabra Luller para distribuir el producto dentro de Alemania. Pues en el Reino Unido, compra una empresa muy pequeña que se llama Rundes, que tenía digamos, lo que dice en el texto es un goteo de lo que quedaba de volumen de ventas. Y el objetivo de la estrategia ahí era mejorar la red de distribución
saber otros. Quiero canales. Sí, más canales, ese era el objetivo, porque la Golden era una estrategia muy poco conocida. En el 94 nació un libro que se llama Bass, compra la empresa y una licencia de la empresa para producir